Mi nombre es José Manuel Hernández. Tengo 50 años y durante los últimos 23 años he vivido aquí en Riverside, California. Pero mi historia comenzó muy lejos de aquí, en un pueblo que tal vez tú conozcas, que tal vez hayas escuchado nombrar alguna vez, Ciudad Mante, allá en Tamaulipas. Era un muchacho cuando me fui de ahí. Tenía 27 años. Puede que para algunos eso no sea tan joven, pero para mí era como si apenas estuviera empezando a entender qué era la vida. En Ciudad Mante trabajaba en lo que podía. Ayudaba a mi papá con unas tierritas que teníamos, hacía trabajos de albañilería los fines de semana, cualquier cosa que me diera unos pesos. Pero la cosa es que los pesos no alcanzaban. Nunca alcanzaban. Mi papá siempre me decía, «Mijo, aquí la vida está difícil, pero con trabajo honrado se sale adelante». Y yo le creía, ¿sabes? Le creía porque era un hombre bueno, trabajador. Pero había días que íbamos a la tienda y no podíamos comprar ni lo más básico. Había días que mi mamá se quedaba sin comer para que nosotros, sus hijos, pudiéramos llenar el estómago. Yo veía a mi alrededor. Veía a otros muchachos de mi edad que se habían ido pa'l norte y regresaban después de unos años con carros bonitos, con dinero para construir casas nuevas para sus familias. Veía como sus mamás ya no tenían que preocuparse por si había frijoles en la mesa o no. Y yo empecé a soñar con eso también. No era que no quisiera a mi pueblo. Ciudad Mante era mi hogar. Ahí estaban mis amigos, mi familia, las calles donde aprendí a caminar, la iglesia donde hice mi primera comunión. Pero también estaba esa sensación de que ahí me iba a quedar siempre igual, que iba a ser el mismo José Manuel de siempre, con los mismos problemas de siempre, viendo cómo pasaban los años sin poder darle una vida mejor a los que más quería. Recuerdo una noche, tenía como 25 años, estaba sentado en el patio de la casa viendo las estrellas. Mi mamá salió y se sentó conmigo. No dijimos nada por un rato largo. Después ella me dijo, «Mijo, tú tienes algo diferente en los ojos últimamente, como si estuvieras viendo algo que nosotros no podemos ver». Y tenía razón. Estaba viendo el futuro. Un futuro donde tal vez podría ser alguien más de lo que era en ese momento. Los domingos, después de misa, me juntaba con otros muchachos del pueblo. Y siempre salía la plática de los que se habían ido. Algunos decían que era muy difícil, que sufrían mucho allá. Otros decían que sí se podía, que nomás era cuestión de echarle ganas. Pero todos coincidían en algo, que acá en el pueblo las oportunidades se estaban acabando cada vez más. Mi mamá trabajaba limpiando casas de familias que tenían un poquito más que nosotros. Y yo veía cómo llegaba en las tardes cansada, con las manos rojas de tanto fregar pisos. Veía a mi papá regresar del campo, con la espalda dolorida, contando los pesitos que había ganado ese día. Y pensaba, tiene que haber algo más. Tiene que haber una manera de que esto sea diferente. No fue una decisión fácil. No fue algo que decidí de un día para otro. Fue como una semillita que se fue plantando en mi corazón y que cada día crecía un poquito más. Cada vez que veía a mi familia luchando por salir adelante, esa semillita crecía. Cada vez que pasaba por el banco y veía las colas de gente esperando mandar dinero a sus familias en Estados Unidos, esa semillita crecía. Y llegó el día en que esa semillita ya se había convertido en algo más grande que yo mismo. Era como si ya no pudiera ignorarla, como si ya fuera parte de quien yo era. El sueño de cruzar esa frontera, de buscar algo mejor, de poder ser el hombre que mi familia necesitaba que fuera. Así empezó todo, con un joven de 27 años que tenía miedo, que tenía mucho miedo, pero que también tenía una esperanza más grande que ese miedo. Una esperanza de que en algún lugar, al otro lado de esa frontera que parecía tan lejana, había una versión mejor de José Manuel esperándome. Pero antes de irme, antes de tomar esa decisión que cambiaría todo para siempre, pasó algo que me cambió la vida de una manera que yo nunca había imaginado. Conocí a Rosa Elvira. Rosa es una mujer hermosa, no nomás por fuera, sino por dentro. Tenía esa manera de sonreír que te hacía sentir como si fueras la persona más importante del mundo. Trabajaba en la farmacia del pueblo y yo siempre inventaba cualquier pretexto para pasar por ahí. Que si necesitaba una aspirina, que si mi mamá me había pedido esto o aquello. Nos casamos cuando yo tenía 25 años. Fue una boda sencilla, en la iglesia del pueblo, con nuestras familias. Nada lujoso, pero lleno de amor. Yo me sentía como si por fin hubiera encontrado mi lugar en el mundo.
como si Rosa fuera la pieza que me faltaba para ser completo. Y después llegó la noticia que cambió todo. Rosa estaba embarazada. No puedo explicarte qué se siente ser papá por primera vez. Es como si te hubieran dado la responsabilidad más grande del mundo, pero también el regalo más hermoso que existe. Cuando Rosa me dijo que estaba esperando un bebé, yo me quedé ahí parado, sin saber qué decir. Me quedé como tonto, con una sonrisa que no se me quitaba de la cara. Los meses del embarazo fueron mágicos y difíciles al mismo tiempo. Mágicos porque cada día veía cómo crecía la panza de Rosa, cómo se movía el bebé dentro de ella. Difíciles porque yo sabía que con mi trabajo de albañilería y las chambitas que hacía por aquí y por allá, no iba a poder darle a mi hijo todo lo que yo quería darle. Recuerdo las noches que me quedaba despierto con la mano en la panza de Rosa, sintiendo las pataditas del bebé. Y le hablaba bajito para no despertar a Rosa. Le decía, mijito, o mijita, no sé todavía qué eres, pero te prometo que voy a trabajar muy duro para que nunca te falte nada. Te prometo que voy a ser el mejor papá del mundo para ti. Y llegó el día, el 15 de marzo. Nunca voy a olvidar esa fecha. Estaba lloviendo esa madrugada cuando Rosa empezó con los dolores. La llevé al hospital en la camioneta de mi compadre, manejando como loco por esas calles mojadas. Rosa se agarraba fuerte de mi mano y yo le decía, ya mero, mi amor, ya mero vamos a conocer a nuestro bebé. Cuando nació, cuando la enfermera me dijo, es niña, yo no pude contener las lágrimas. Era la cosita más pequeñita y más perfecta que había visto en mi vida. Tenía los deditos tan chiquititos y cuando me acerqué a ella, abrió los ojitos como si ya me conociera. Se va a llamar Briseida, me dijo Rosa, y yo nomás pude asentir con la cabeza porque tenía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Los primeros meses con Briseida fueron los más felices de mi vida, pero también los más preocupantes. De noche, cuando ella lloraba, yo me levantaba para que Rosa pudiera descansar. Me la cargaba y caminaba por la casa cantándole bajito canciones que me había enseñado mi mamá cuando yo era chiquito. Pero cada día que pasaba, cada vez que veía a mi hija creciendo, más fuerte se hacía esa vocecita en mi cabeza que me decía, ¿con qué la vas a mantener? ¿Con qué le vas a pagar la escuela? ¿Con qué le vas a dar la vida que se merece? Yo veía a Briseida jugar con sus juguetitos, juguetes sencillos que habíamos podido comprar, pero que a ella la hacían feliz. Y pensaba, esta niña es inteligente, esta niña va a llegar lejos en la vida. Pero también pensaba, ¿cómo va a llegar lejos si aquí en el pueblo no hay oportunidades? ¿Cómo va a estudiar una carrera si yo no tengo dinero para pagársela? Cuando Briseida cumplió un año, yo ya sabía lo que tenía que hacer. No quería hacerlo. Me dolía en el alma nomás pensarlo. Pero sabía que si me quedaba en Ciudad Mante, iba a condenar a mi hija a la misma vida de limitaciones que habíamos vivido nosotros. Una noche, después de que Briseida se durmió, les dije a Rosa, tengo que irme pa'l norte. Tengo que buscar una manera de darle una vida mejor a nuestra hija. Rosa se puso a llorar y me dijo, ¿y nos vas a dejar solas? Y yo le dije, no las voy a dejar, voy a trabajar para ustedes. Todo lo que gane va a ser para ustedes. Esa noche cargué a Briseida mientras dormía. La cargué y le dije, papá se va a ir un ratito, mijita, pero todo lo que haga va a ser pensando en ti. Todo va a ser para que tú tengas un futuro mejor. Ella no me entendía, obviamente, pero yo sentía como si de alguna manera sí me hubiera escuchado. Así fue como una niñita de apenas año y medio se convirtió en la razón más grande de mi vida, en la razón por la que estaba dispuesto a dejarlo todo, a dejar todo lo que conocía para irme a un país extraño, donde no conocía a nadie, donde ni siquiera hablaba bien el idioma. Briseida era mi motor, era mi porqué. Y aunque no lo sabía en ese momento, también iba a convertirse en mi mayor alegría y en mi dolor más profundo. El viaje para acá no fue nada fácil. No voy a entrar en detalles porque esa es otra historia, pero llegué a Los Ángeles con $300 en la bolsa, sin conocer a nadie, y con un español que se mezclaba con el poquito inglés que había aprendido viendo la televisión. Los primeros meses fueron duros, muy duros. Dormía en un cuartito que compartía con otros 5 muchachos, todos en la misma situación que yo. Trabajaba de lo que fuera, lavando platos en restaurantes, cargando cajas en almacenes, limpiando oficinas en las madrugadas. Cualquier trabajo que me diera unos dólares para mandar a casa. Recuerdo mi primer día como jardinero. El patrón,
Un gringo de unos 60 años que se llamaba Bob me enseñó a usar la máquina para cortar el pasto. Yo nunca había visto una máquina así. En Ciudad Mante, si alguien tenía pasto, lo cortaba con machete. Pero aquí todo era diferente. Las casas eran enormes, con jardines perfectos como de película. Bob era buena gente, pero hablaba muy rápido y yo no le entendía ni la mitad. El primer día se me descompuso la máquina y no sabía qué hacer. Estaba ahí parado, sudando, nervioso, pensando, ya me van a correr el primer día. Pero Bob se acercó, arregló la máquina y me dijo algo que hasta la fecha no olvido. Don't worry, José. You're learning. Los días se me hacían eternos. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 6 de la tarde y después me iba a otra chamba, limpiando una oficina hasta las 10 de la noche. Llegaba al cuarto muerto de cansancio, pero antes de dormir siempre hacía lo mismo. Contaba el dinero que había ganado ese día y calculaba cuánto podía mandar a México. Cada quincena era sagrada para mí. Cada quincena iba al lugar donde mandaban dinero. Se llama Western Union. Y mandaba $300, $400 a Rosa. A veces más, a veces menos, dependiendo de qué tanto hubiera trabajado. Pero siempre mandaba algo. Siempre. Las llamadas a casa eran lo que me mantenía vivo. Cada domingo en la tarde, desde una caseta telefónica que estaba cerca del apartamento, llamaba a Ciudad Mante. Rosa me contaba cómo estaba Briseida, qué cosas nuevas había aprendido, si ya había dicho alguna palabra nueva. Y yo me aferraba a cada detalle, como si fuera lo más importante del mundo. Ayer dijo papá, me dijo Rosa una vez cuando Briseida tenía como 2 años. Y yo ahí estaba, parado en esa caseta telefónica, llorando como un niño. Llorando porque mi hija había dicho papá y yo no estaba ahí para escucharlo. Pero el trabajo no paraba. Después de jardinero conseguí chamba en construcción. Era más pesado pero pagaba mejor. Me levantaba todavía más temprano, me subía a la troca con otros trabajadores y nos íbamos a diferentes obras por todos Los Ángeles. Casas nuevas, edificios, remodelaciones. Cualquier cosa donde necesitaran manos que trabajaran duro. Los patrones. Algunos eran buenos, otros no tanto. Había uno que se llamaba Mike, que siempre nos gritaba, que nos pagaba menos de lo que había prometido. Pero yo me aguantaba. Me aguantaba porque cada día que no trabajaba era un día menos de dinero para mandar a mi familia. Hubo una época como a los 3 años de estar acá que conseguí trabajo de pintor. Me gustaba más que la construcción porque era menos pesado para el cuerpo, pero tenía que aprender técnicas nuevas. Cómo usar los rodillos, cómo mezclar los colores, cómo hacer que las paredes quedaran perfectas. El patrón era un mexicano que ya tenía muchos años acá y me enseñó bien. Me decía, José, si vas a hacer algo, hazlo bien. Aquí la calidad del trabajo es lo que te va a dar la reputación. Y poco a poco fui haciendo mi reputación. Los clientes empezaron a pedir específicamente que José fuera el que pintara sus casas. Bob, el jardinero de antes, me recomendó con sus amigos. Y cuando había trabajo extra, yo era el primero al que llamaban. Pero la soledad era lo más duro de todo. Había noches que llegaba al cuarto después de trabajar 14 horas y me sentaba en la cama viendo fotos de Briseida que Rosa me mandaba por correo. Fotos donde veía cómo mi hija crecía sin mí, cómo se le caían los dientes de leche, cómo aprendía a andar en bicicleta, cómo empezaba a ir a la escuela. Papá, ¿cuándo regresas?, me preguntaba Briseida cada vez que hablábamos por teléfono. Y yo le decía, pronto, mijita. Papá está trabajando para que tengas todo lo que necesitas. Pero por dentro sabía que pronto era mentira. Sabía que cada año que pasaba se hacía más difícil regresar. Los años fueron pasando así. Trabajo, dinero, Western Union, llamadas a casa. Trabajo, dinero, Western Union, llamadas a casa. Era mi rutina. Mi vida se había convertido en eso. Trabajar para que mi familia tuviera una vida mejor que la mía. Y cuando Briseida cumplió 10 años, Rosa me mandó una foto de su fiesta de cumpleaños. Ahí estaba mi hija soplando las velitas de su pastel, rodeada de sus amiguitas, sonriendo. Y yo me di cuenta de que había perdido 10 cumpleaños de mi hija, 10 años de verla crecer, 10 años que nunca iba a recuperar. Pero también me di cuenta de algo más, que el dinero que había mandado todos esos años le había dado a Briseida una vida que yo nunca hubiera podido darle en Ciudad Mante. Estaba en una escuela buena. Tenía ropa bonita, podía comprar los útiles que necesitaba,
Podía hacer las actividades que le gustaban. Y eso me daba fuerzas para seguir. Cada músculo adolorido, cada madrugada levantándome cuando todavía estaba oscuro, cada día trabajando bajo el sol de California. Todo valía la pena si significaba que mi hija iba a tener las oportunidades que yo nunca tuve. Eso era lo que me decía a mí mismo cada noche antes de dormir. Vale la pena. Todo vale la pena por Briseida. Los años siguieron pasando y yo seguía con la misma rutina. Trabajo, dinero, Western Union, llamadas a casa. Pero algo cambió cuando Briseida cumplió 15 años. En esa llamada dominical, Rosa me dijo algo que me llenó de orgullo, pero también de preocupación. José Manuel, me dijo, Briseida es la mejor alumna de su clase. Sus maestros dicen que es muy inteligente, que tiene mucho potencial. Dicen que debería estudiar una carrera universitaria. Universidad. Esa palabra se me quedó dando vueltas en la cabeza toda la semana. Yo nunca había estudiado más allá de la secundaria. En mi familia nadie había ido a la universidad. Era algo que veíamos como muy lejano, como algo que era para otras personas, personas con más dinero que nosotros. Pero mi Briseida sí podía. Si los maestros decían que era inteligente, si era la mejor de su clase, entonces ella sí tenía esa oportunidad que yo nunca tuve. La siguiente llamada fue diferente. Por primera vez en años, no nomás hablé con Rosa. Briseida también se puso al teléfono. Ya tenía 15 años y su voz sonaba más madura, más segura. Papá, me dijo, quiero estudiar para ser doctora. Quiero ayudar a la gente. Doctora. Mi hija quería ser doctora. No puedo explicarte la sensación que tuve en ese momento. Era como si todo el sacrificio de todos esos años de repente tuviera un sentido más grande. Mi hija no nomás iba a tener una vida mejor que la mía, iba a ser alguien importante, alguien que ayudara a otros. ¿Cuánto cuesta eso, mijita?, le pregunté, aunque por dentro ya sabía que iba a ser mucho dinero. Papá, hay una universidad muy buena en Monterrey. Se llama Universidad del Norte. Es cara, pero es la mejor para estudiar medicina. Los doctores que salen de ahí consiguen muy buenos trabajos. Monterrey, Nuevo León. Lejos de Ciudad Mante, pero no tan lejos como yo estaba de ellas. Y Universidad del Norte. Yo había escuchado hablar de esa universidad. Era de las mejores de México, pero también sabía que era de las más caras. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto haciendo cuentas en mi cabeza. ¿Cuánto tendría que mandar cada mes? ¿Cuánto tiempo iba a durar la carrera? ¿De dónde iba a sacar tanto dinero? Al día siguiente, en el trabajo, le pregunté a Eduardo, un compañero que también tenía hijos en México. ¿Tú sabes cuánto cuesta una universidad privada allá? Eduardo me miró serio y me dijo, José, eso cuesta mucho dinero. Yo tengo un hijo en la universidad pública y ya es difícil. Una privada, esos son como 8 o 10 mil dólares por semestre. 10 mil dólares por semestre. Eran como 120 mil pesos mexicanos cada 6 meses. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Pero era para mi Briseida. Era para que ella fuera doctora. Esa semana llamé a Rosa un día entre semana, cosa que nunca hacía porque las llamadas de larga distancia costaban caro. Rosa, le dije, necesito que averigües exactamente cuánto cuesta esa universidad. Necesito saber todos los gastos, la colegiatura, los libros, la comida, dónde va a vivir Briseida. Rosa se tardó una semana en conseguir toda la información. Cuando me llamó de vuelta, la cifra era aún más alta de lo que me había imaginado. Son como 150 mil pesos por semestre, José Manuel. Y son 8 semestres para terminar la carrera de medicina. Hice las cuentas. Más de 1 millón de pesos mexicanos. Como 60 mil dólares. Era una fortuna. Más dinero del que yo había ganado en todos mis años en Estados Unidos. Pero esa noche, sentado en mi cama, viendo una foto de Briseida que tenía en mi mesa de noche, tomé la decisión más importante de mi vida después de venir a Estados Unidos. Iba a encontrar la manera. No sabía cómo, pero iba a encontrar la manera de pagarle la universidad a mi hija. Al día siguiente comencé a cambiar toda mi vida. Primero, me mudé a un apartamento más barato. En lugar de compartir el cuarto con 3 personas, me fui a uno donde compartía con 6. Era más incómodo, pero me ahorraba $100 al mes. Segundo, conseguí otro trabajo de medio tiempo. Los sábados y domingos empecé a trabajar lavando carros en un car wash. Era pesado, pero eran $100 extra cada fin de semana. Tercero, dejé de comer en restaurantes completamente.
Aprendí a cocinar frijoles, arroz y lo más barato que encontraba en el supermercado. Dejé de comprar refrescos, cerveza, cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria. Y cuarto fue lo más difícil. Dejé de mandar dinero para otras cosas. Antes mandaba dinero para que Rosa comprara cosas para la casa, para ropa nueva, para gustitos. Ahora todo, absolutamente todo, iba a ser para la Universidad de Briseida. Rosa, le dije en la siguiente llamada, a partir de ahora todo el dinero que mande va a ser para los estudios de Briseida. Nada más. Tenemos que empezar a ahorrar desde ya, porque cuando entre a la universidad necesito tener dinero suficiente para el primer año completo. Rosa entendió. Siempre había sido una mujer inteligente y entendía que esto era lo más importante que íbamos a hacer en nuestras vidas. Los meses siguientes fueron los más duros desde que había llegado a Estados Unidos. Trabajaba 7 días a la semana, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Llegaba al apartamento tan cansado que a veces me quedaba dormido con la ropa puesta, pero cada quincena, cuando iba al Western Union, mandaba más dinero del que nunca había mandado. $500, 600, a veces hasta 700. Todo para el fondo de la Universidad de Briseida. Y cuando Briseida terminó la preparatoria, cuando Rosa me llamó para decirme que había sido la mejor alumna de su generación, yo supe que había tomado la decisión correcta. Mi hija era especial. Mi hija iba a llegar lejos. Y yo iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para que eso pasara. Papá, me dijo Briseida por teléfono el día que la aceptaron en la Universidad del Norte. Ya soy estudiante de medicina. Todo gracias a ti. Esa noche lloré como no había llorado en años. Lágrimas de felicidad, de orgullo, de esperanza. Mi hija iba a ser doctora. Todo el sacrificio, todo el trabajo, toda la soledad, todo iba a valer la pena. Los primeros 3 años de Briseida en la universidad fueron los más duros de mi vida, pero también los que más sentido le daban a todo lo que hacía. Cada mes mandaba exactamente $1,200 a México. Era más de lo que ganaban muchas familias enteras acá en Estados Unidos, pero para mí era lo más importante del mundo. Briseida me llamaba cada 15 días para contarme cómo le iba en la universidad. Me hablaba de sus clases, de anatomía, de biología, de todos esos nombres de materias que yo no entendía bien pero que sonaban muy importantes. Papá, me decía, ayer disecamos una rana en laboratorio. Oh, papá, ya aprendí cómo funciona el corazón humano. Y yo me sentía el hombre más orgulloso del mundo. Mi hija, la hija de un jardinero y pintor, estaba aprendiendo cosas que yo jamás había imaginado que se podían aprender. Estaba estudiando para salvar vidas. Rosa también me mantenía informado. Me contaba cómo Briseida se había hecho de amigas en la universidad, cómo a veces se quedaba hasta muy tarde estudiando, cómo los profesores la felicitaban por ser tan dedicada. José Manuel me decía, nuestra hija es la más aplicada de su salón. Todos sus compañeros la respetan mucho. Para el 4º año las cosas se pusieron todavía más caras. Briseida necesitaba materiales especiales para prácticas, libros más caros, y había que pagar por las rotaciones en los hospitales. Pero yo ya tenía mi sistema perfecto. Trabajaba como jardinero de lunes a viernes, los sábados y domingos en el car wash, y 3 noches a la semana limpiaba oficinas. Nunca faltó el dinero, ni un solo mes. Aunque tuviera que trabajar 18 horas al día, aunque llegara al apartamento tan cansado que a veces me quedaba dormido en el sillón viendo televisión, el dinero para Briseida siempre estaba ahí. Pero había algo que me dolía mucho, algo que se había convertido en una espina clavada en mi corazón. Yo llevaba ya casi 21 años en Estados Unidos, 21 años sin ver a mi hija, sin abrazarla, sin estar ahí para ella cuando me necesitaba. Las fotos que Rosa me mandaba me mostraban cómo Briseida había crecido, cómo se había convertido en una mujer hermosa e inteligente. Pero yo me la seguía imaginando como la niñita de 1 año y medio que había dejado cuando me vine para acá. Y entonces llegó la noticia que cambiaría todo. Era febrero del 5º año de carrera de Briseida, y Rosa me llamó con una emoción en la voz que hacía años no le escuchaba. José Manuel, me dijo, Briseida va a graduarse en diciembre. Va a ser doctora oficialmente en diciembre. Doctora. Mi hija iba a ser doctora. Después de 5 años de estudios, después de todos esos miles de dólares, después de todo el sacrificio, mi Briseida iba a lograr su sueño. ¿Y cuándo es la ceremonia de graduación?, le pregunté. El 15 de diciembre, José Manuel.
Va a ser en el auditorio de la universidad, con todas las familias, con toga y birrete, todo muy elegante. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en algo que nunca antes había pensado seriamente. ¿Y si fuera a la graduación? ¿Y si después de 21 años regresara a México para ver a mi hija recibir su título de doctora? La idea me daba miedo y emoción al mismo tiempo. Miedo porque yo no tenía papeles para estar acá legalmente. Si salía de Estados Unidos tal vez no podría regresar. Y emoción porque sería el momento más importante en la vida de mi hija, y yo me lo iba a perder, igual que me había perdido todo lo demás. Durante las siguientes semanas, la idea no se me quitaba de la cabeza. En el trabajo, pintando una casa, me imaginaba cómo sería ver a Briseida con su toga de graduación. En el car wash, lavando carros, me imaginaba el momento cuando gritaran su nombre y ella subiera al escenario a recibir su diploma. Finalmente tomé una decisión. Le iba a dar unas sorpresas a mi hija. Iba a ir a su graduación sin decirle nada, ni a ella ni a Rosa. Iba a aparecer ahí en el auditorio para verla convertirse en doctora. Comencé a hacer los preparativos en secreto. Primero fui a una agencia de viajes y pregunté cuánto costaba un boleto de avión de Los Ángeles a Monterrey. La señora que me atendía, una mexicana que se veía que llevaba muchos años acá, me dijo, ¿ida y vuelta? Y yo me quedé pensando. No, le dije finalmente, no más ida. Ella me miró raro, pero no dijo nada. El boleto costaba $800. $800 que yo no tenía porque todo mi dinero se iba para los gastos de la Universidad de Briseida. Pero encontraría la manera. Durante los siguientes 2 meses empecé a guardar cada centavo que podía. Dejé de comprar hasta lo más básico. Comía nomás frijoles y arroz durante semanas. Pedí turnos extras en todos lados donde trabajaba. Los domingos, en lugar de descansar, buscaba trabajitos por aquí y por allá. Ayudar a alguien a mudarse, pintar un cuarto, lo que fuera. También tuve que pedirle un favor muy grande a mi amigo Eduardo, el que trabajaba conmigo en construcción. Eduardo, le dije, necesito que me prestes $300. Te prometo que te los pago cuando regrese. Eduardo era buen amigo, y aunque él también tenía sus gastos, me prestó el dinero sin hacer preguntas. Para octubre ya tenía los $800 juntos. Fui otra vez a la agencia de viajes, y esta vez sí compré el boleto. La fecha, 14 de diciembre. Un día antes de la graduación. Quería llegar con tiempo, encontrar un hotel barato y estar ahí temprano para conseguir un buen lugar en el auditorio. Pero había otro problema. La ropa. Yo no tenía ropa apropiada para ir a una graduación universitaria. Toda mi ropa era para trabajar. Jeans viejos, camisas de trabajo, botas sucias. Para la graduación de mi hija necesitaba verme bien. Necesitaba verme como un papá del que ella se pudiera sentir orgullosa. Fui a una tienda de segunda mano y compré un traje. No era nuevo, pero estaba en buenas condiciones. Era negro, me quedaba un poquito grande, pero se veía decente. También compré una camisa blanca y una corbata azul, zapatos negros que brillé hasta que parecían nuevos. La noche antes del viaje me probé todo el traje completo. Me paré frente al espejo del baño que compartía con mis compañeros de apartamento y por primera vez en años me vi como alguien diferente. No como José Manuel el jardinero o José Manuel el pintor. Me vi como José Manuel el papá de una doctora. Esa noche casi no dormí de los nervios. Hacía 21 años que no pisaba México. 21 años que no veía a mi familia. ¿Cómo iba a ser el reencuentro? ¿Cómo se sentiría abrazar a Briseida después de tanto tiempo? ¿Me reconocería? ¿Se alegraría de verme? También tenía miedo por otras cosas. ¿Y si algo salía mal con el vuelo? ¿Y si no encontraba el auditorio de la universidad? ¿Y si la graduación no era como yo me la imaginaba? Pero más que miedo tenía una emoción enorme. Una felicidad que no había sentido en años. Iba a ver a mi hija graduarse de doctora. Iba a estar ahí en el momento más importante de su vida. Después de 21 años de sacrificio, finalmente iba a estar presente para algo. El día del viaje me levanté a las 3 de la mañana. El vuelo salía a las 8, pero quería estar en el aeropuerto con tiempo suficiente. Me puse el traje, me peiné con gel para que se viera bien arreglado y me eché un poquito de loción que había comprado especialmente para la ocasión. En el taxi camino al aeropuerto iba repasando todo lo que le quería decir a Briseida cuando la viera. «Mijita, aquí está tu papá. Vine a verte convertir en doctora. O tal vez, Briseida, soy yo, tu papá.
No me podía perder este momento. Pero también pensaba en Rosa. ¿Cómo reaccionaría cuando me viera aparecer sin avisar? Hacía años que nuestras conversaciones telefónicas se habían vuelto más formales, más centradas en Briseida. ¿Seguiría siendo la misma mujer de la que me había enamorado hace tantos años? En el avión, durante las 4 horas de vuelo, no pude leer ni ver la película ni nada. Tenía el estómago lleno de mariposas, como cuando era joven y estaba nervioso por algo importante. Veía por la ventanilla cómo dejábamos atrás California, cómo cruzábamos Texas, cómo finalmente llegábamos al espacio aéreo de México. México, mi país, mi tierra. Después de 21 años estaba regresando a casa. Cuando el avión aterrizó en Monterrey, sentí algo que no esperaba. Sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 décadas y finalmente pudiera volver a respirar. El suelo mexicano bajo mis pies, el acento familiar de la gente en el aeropuerto, los olores que me recordaban a mi infancia. Tomé un taxi al hotel que había reservado por teléfono. Era barato pero limpio. El taxista, un señor mayor que se veía buena gente, me platicó de todo durante el trayecto. ¿De dónde viene, jefe?, me preguntó. De California, le dije. Vengo a la graduación de mi hija en la Universidad del Norte. Órale, me dijo. Qué orgullo, ¿verdad? Tener una hija universitaria es lo máximo. Y tenía razón. Era lo máximo. Era el logro más grande de mi vida. Esa noche en el hotel practiqué frente al espejo qué cara pondría cuando Briseida me viera. Practiqué mi sonrisa. Practiqué cómo la iba a abrazar. Practiqué las palabras que le iba a decir. Mañana sería el día más feliz de mi vida. Mañana vería a mi hija convertirse en doctora. Y ella sabría que su papá había estado ahí para el momento más importante de su vida. Todo iba a valer la pena. Todo el sacrificio, todo el trabajo, toda la soledad. Todo iba a valer la pena cuando viera el orgullo en los ojos de mi Briseida. El día de la graduación me levanté antes de que saliera el sol. Había dormido muy poco, pero tenía más energía de la que había tenido en años. Me bañé, me puse el traje, me arreglé el cabello con cuidado. Quería verme perfecto para mi hija. Desayuné en un restaurantito cerca del hotel. Café negro y unos huevos rancheros que me supieron a gloria. Hacía tanto tiempo que no comía comida mexicana de verdad. La señora que me atendía me dijo: «Se ve muy elegante, señor. ¿Va a algún evento especial?» «Mi hija se gradúa de doctora hoy», le dije, y la sonrisa que se me puso en la cara era tan grande que me dolían las mejillas. Llegué a la Universidad del Norte como a las 10 de la mañana. La graduación era a las 2 de la tarde, pero quería caminar por el campus, conocer el lugar donde mi hija había estudiado todos estos años. Era impresionante. Edificios enormes, jardines perfectos, estudiantes que se veían muy preparados, muy seguros de sí mismos. Me senté en una banca cerca del auditorio y observé a las familias que iban llegando. Papás con trajes elegantes, mamás con vestidos bonitos, hermanos, abuelos, todos emocionados por ver a sus hijos graduarse. Y yo me sentía parte de eso. Finalmente era parte de esa celebración. A las 12 empezaron a llegar los graduandos. Jóvenes con togas negras y birretes, cargando sus diplomas, tomándose fotos con sus familias. Yo busqué a Briseida entre todos ellos, pero había tanta gente que no la pude encontrar. A la 1:30 me metí al auditorio. Conseguí un asiento en las primeras filas, del lado derecho. Desde ahí podría ver perfectamente cuando Briseida subiera al escenario. Saqué mi cámara, una cámara desechable que había comprado para la ocasión, porque quería tener fotos de este momento. El auditorio se fue llenando. Música de fondo, familias emocionadas, graduandos nerviosos. Todo era exactamente como me lo había imaginado. Mejor incluso. A las 2 en punto comenzó la ceremonia. El director de la universidad dio un discurso sobre el compromiso de los nuevos doctores con la sociedad. Después empezaron a llamar a los graduandos por orden alfabético. Esperé durante 1 hora escuchando nombres. Aguirre, Benítez, Castro, Domínguez. Mi corazón latía más fuerte cada vez que se acercaban a la H. Hernández. Ese era el apellido que estaba esperando escuchar. Herrera, Hidalgo, Huerta. Pasaron todas las H y no escuché Briseida Hernández. Pensé que tal vez había un error, que tal vez la habían puesto en otra parte de la lista. Seguí esperando. Terminaron toda la lista. Todos los graduandos habían subido al escenario, habían recibido sus diplomas, se habían tomado fotos. Y yo
Yo no había escuchado el nombre de mi hija. Me quedé sentado en mi lugar mientras el auditorio se vaciaba. Las familias se iban con sus doctores recién graduados, felices, abrazándose, celebrando. Y yo no entendía qué había pasado. Tal vez me había equivocado de fecha. Tal vez la graduación de Briseida era otro día. O tal vez había más de una ceremonia y ella estaba en otra. Me acerqué a una señorita que trabajaba en la universidad. Disculpe, le dije. Estoy buscando a mi hija Briseida Hernández. Se supone que se graduaba hoy de medicina. La señorita me miró con cara extraña. Briseida Hernández, me dijo. ¿Me puede dar más información? ¿En qué año entró? Le dije todos los datos que sabía. El año que había entrado, que estudiaba medicina, que venía de Ciudad Mante, Tamaulipas. La señorita fue a revisar en una computadora. Se tardó varios minutos y después regresó con una cara que me dio muy mala espina. Señor, me dijo, no tenemos ningún registro de una Briseida Hernández en la carrera de medicina. No en este año, no en ningún año. No entendí lo que me estaba diciendo. ¿Cómo que no tienen registro?, le pregunté. Mi hija lleva 5 años estudiando aquí. Yo he estado pagando su carrera todos estos años. Señor, tal vez está confundido de universidad, me dijo la señorita. Aquí definitivamente no estudia ninguna Briseida Hernández. Me quedé ahí parado, sin saber qué decir, sin entender qué estaba pasando. Era como si el mundo se hubiera puesto al revés de repente. Salí del auditorio como zombi. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Me senté otra vez en la banca donde había estado en la mañana, pero ya no me sentía emocionado. Me sentía perdido. Saqué mi celular y marqué el número de Rosa. Tenía que haber una explicación. Tenía que haber algún malentendido. «¿José Manuel?», me contestó Rosa. Por su tono de voz, supe inmediatamente que algo estaba mal. «¿Qué haces llamando a esta hora?». «Rosa», le dije, «estoy en Monterrey. Vine a la graduación de Briseida, pero no la encontré en la ceremonia. En la universidad me dijeron que ella no estudia ahí». Silencio. Un silencio largo, muy largo, del otro lado de la línea. «Rosa, ¿estás ahí?», le pregunté. Sí estoy aquí», me dijo, pero su voz sonaba diferente. Sonaba como cuando alguien está asustado. «¿Dónde está Briseida?», le pregunté. «¿Por qué no estaba en su graduación?». Otro silencio. Y después, con una voz muy bajita, Rosa me dijo, «José Manuel, tenemos que hablar». Y ahí fue cuando supe. Ahí fue cuando supe que algo estaba muy, muy mal. «José Manuel», me dijo Rosa, y en su voz había algo que yo nunca había escuchado antes. Miedo, culpa. «¿Dónde estás?». «Estoy en Monterrey», le dije. «Estoy en la Universidad del Norte donde se supone que estudia nuestra hija. ¿Dónde está Briseida, Rosa?». Otro silencio largo. Yo estaba ahí sentado en esa banca, con mi traje de graduación, con mi cámara desechable en la mano, sintiendo cómo todo mi mundo se estaba desmoronando. «Briseida está aquí en Ciudad Mante», me dijo finalmente. «¿En Ciudad Mante? ¿Por qué? ¿Se enfermó? ¿Le pasó algo?». «No, José Manuel. Ella nunca se fue a Monterrey». No entendí. No podía entender lo que me estaba diciendo. «¿Cómo que nunca se fue? Rosa, yo he estado pagando su universidad durante 5 años. 5 años mandando $1,200 cada mes». «Sí», me dijo Rosa tan bajito que casi no la escuché. «Sí has estado mandando ese dinero». «Entonces, ¿dónde está? ¿En qué universidad estudia?». Y ahí fue cuando Rosa me dijo las palabras que me partieron el corazón en dos. «José Manuel, Briseida no estudia en ninguna universidad». Me quedé helado, completamente helado. «¿Qué me estás diciendo, Rosa?». Briseida nunca entró a la universidad, nunca estudió medicina, nunca fue a Monterrey». El teléfono se me resbaló de las manos. Se cayó al suelo, pero yo no lo recogí. Me quedé ahí sentado viendo cómo la gente pasaba caminando, como si nada hubiera cambiado, como si mi vida no se hubiera acabado en ese momento. Después de unos minutos recogí el teléfono. Rosa seguía ahí, llorando. «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué me mentiste durante 5 años?». «José Manuel, nosotras no sabíamos cómo decirte». «¿Nosotras? ¿Briseida sabía?». «Sí», me dijo Rosa llorando más fuerte. Ella sabía. Todo mi cuerpo empezó a temblar, no de frío, sino de rabia.
de una rabia que nunca había sentido en mi vida. ¿En qué se gastaron el dinero?, le pregunté. ¿En qué se gastaron los $60,000 que mandé para la universidad de mi hija? Rosa no me contestó inmediatamente. Después me dijo, compramos una casa y Briseida se casó. Se casó. Mi hija se había casado y yo ni siquiera sabía. Dame la dirección, le dije. Dame la dirección de donde está Briseida. José Manuel, no vengas así enojado, déjanos explicarte. Dame la dirección, me dio la dirección. Era una casa en una colonia nueva de Ciudad Mante. Una colonia donde las casas eran bonitas, caras. Casas que se compraban con el dinero que yo había mandado creyendo que era para la educación de mi hija. Tomé un taxi del aeropuerto de Monterrey al aeropuerto de Tampico. De ahí, otro taxi a Ciudad Mante. Fueron 3 horas de viaje en las que no pude pensar en nada más que en esa mentira. 5 años de mentiras. Llegué a Ciudad Mante como a las 9 de la noche. El pueblo se veía diferente. Más grande, con más casas, más moderno. Pero yo ya no era el mismo José Manuel que se había ido de ahí 21 años atrás. Encontré la dirección que Rosa me había dado. Era una casa bonita, de 2 pisos, con jardín al frente y una cerca de fierro blanca. Una casa que costaba como $500,000. Una casa que se había pagado con mi dinero. Toqué la puerta. Se escuchó movimiento adentro, voces, pasos. Después se abrió la puerta y ahí estaba ella. Briseida, mi hija. Ya no era la niñita de 1 año y medio que había dejado. Era una mujer de 24 años, hermosa, pero en sus ojos vi inmediatamente la culpa. Sabía por qué estaba yo ahí. Papá, me dijo, y su voz temblaba. No la abracé. No pude. Me quedé ahí parado viéndola, tratando de entender cómo la niñita por la que había sacrificado todo me había mentido durante 5 años. ¿Puedo pasar?, le pregunté. Ella asintió y se hizo a un lado. La casa por dentro era aún más bonita que por fuera. Muebles nuevos, televisión grande, todo muy arreglado. Todo pagado con mi dinero. Rosa salió de la cocina. Se veía más vieja, más cansada, pero también más arreglada que cuando la había dejado. Traía ropa bonita, zapatos nuevos. José Manuel, me dijo. Pero yo levanté la mano para que no siguiera hablando. 5 años, les dije. 5 años me estuvieron mintiendo. 5 años trabajé 18 horas al día creyendo que estaba pagando la universidad de mi hija. Papá, empezó a decir Briseida. No me digas papá, le grité. Un papá se merece la verdad. Un papá que se mata trabajando para darle lo mejor a su hija, se merece que no le mientan. Briseida se puso a llorar. Rosa también lloraba. Pero yo ya no sentía tristeza. Sentía pura rabia. ¿Por qué?, les pregunté. ¿Por qué me hicieron esto? Al principio sí quería estudiar medicina, me dijo Briseida entre lágrimas. Pero cuando llegué a Monterrey, era muy difícil, papá. Las clases eran muy pesadas, no entendía nada, me sentía muy sola. Entonces me hubieras dicho, me hubieras hablado para que te ayudara. No quería decepcionarte, me dijo. Tú estabas tan orgulloso de que fuera a ser doctora. ¿Y entonces qué hiciste? Me salí de la universidad después del primer semestre. Regresé a Ciudad Mante. Conocí a Ricardo, mi esposo. Nos casamos hace 2 años. ¿Y el dinero? ¿Qué hicieron con mi dinero? Rosa habló por primera vez. Lo usamos para comprar esta casa, para que Briseida tuviera una vida estable, para que fuera feliz. ¿Feliz? ¿Crees que yo he sido feliz trabajando como esclavo en Estados Unidos? ¿Crees que he sido feliz sin ver a mi hija durante 21 años? José Manuel, por favor. No, no me pidas nada. Ustedes me robaron. Me robaron mi dinero y me robaron mi vida. Me senté en el sillá de esa casa que yo había pagado, y por primera vez en la conversación me puse a llorar. No de tristeza, de impotencia, de rabia, de sentirme el hombre más pendejo del mundo. Papá, me dijo Briseida acercándose a mí. Yo sé que lo que hicimos estuvo mal, pero... No te me acerques, le grité. No te me acerques. Tú ya no eres mi hija. Mi hija iba a ser doctora. Mi hija no me mentía. Mi hija no me robaba. Y me levanté de ese sillón, salí de esa casa y cerré la puerta sin voltear a verlas. Afuera, en la calle, me quedé parado bajo un poste de luz, llorando como no había llorado desde que era niño. 21 años de mi vida. 21 años trabajando para una mentira. Esa noche dormí en un hotel de Ciudad Mante.
Un hotel barato cerca del centro, donde conocí al dueño desde que era joven. Don Rubén me reconoció inmediatamente, aunque yo me veía muy diferente. «José Manuel», me dijo, «¿qué andas haciendo por acá? ¿Ya regresaste de Estados Unidos?» No le dije la verdad. No podía decirle la verdad. Le dije que había venido para un asunto familiar nada más. No pude dormir. Me quedé toda la noche despierto, viendo el techo, repasando en mi mente todo lo que había pasado. 21 años mandando dinero. 21 años hablando por teléfono cada 15 días, preguntándole a Briseida cómo le iba en sus estudios. 21 años orgulloso de tener una hija doctora. Y todo había sido mentira. Al día siguiente tomé el primer vuelo de regreso a Los Ángeles. En el avión, una señora que iba sentada junto a mí me preguntó, «¿Cómo le fue en México? Se ve usted triste». Y yo no supe qué decirle. «¿Cómo le explicas a una extraña que tu vida entera había sido una mentira?» «Bien», le dije nomás. «Todo bien». Cuando llegué a Riverside, a ese apartamento pequeño donde vivía con 5 personas más, me sentí vacío, como si hubiera perdido la razón por la que existía. Durante 21 años, todo lo que había hecho tenía un propósito: darle una educación a mi hija. Cada día que me levantaba a las 5 de la mañana, era por Briseida. Cada vez que trabajaba bajo el sol de California hasta que me dolía todo el cuerpo, era por Briseida. Cada vez que comía frijoles y arroz para ahorrar dinero, era por Briseida. Y ahora ya no sabía para qué levantarme cada mañana. Los primeros días después de regresar, no fui a trabajar. Les dije a mis patrones que estaba enfermo. Y no era mentira. Estaba enfermo del alma. Estaba roto por dentro. Rosa me llamó como 3 veces esos primeros días. Yo no le contesté. No quería escuchar su voz. No quería escuchar más mentiras. Briseida también intentó llamarme. 1 vez, 2 veces, 5 veces. Yo veía su nombre en la pantalla de mi teléfono y sentía como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Así que cambié mi número de teléfono. No quería saber nada de ellas. Después de 1 semana regresé al trabajo, pero ya no era el mismo José Manuel de antes. Antes trabajaba con energía, con ganas, porque sabía que cada dólar que ganaba tenía un propósito. Ahora trabajaba porque tenía que trabajar, porque tenía que pagar la renta, la comida, los gastos básicos, pero ya no tenía esa motivación que me había acompañado durante más de 20 años. Mis compañeros de trabajo se dieron cuenta del cambio. Eduardo, mi amigo que me había prestado dinero para el boleto de avión, me preguntó, «José, ¿qué te pasó en México? Regresaste muy cambiado». «Nada», le dije, «no me pasó nada». Pero sí me había pasado algo. Me había pasado que había descubierto que mi vida entera había sido construida sobre una mentira. Los meses fueron pasando, y yo me fui encerrando más y más en mí mismo. Dejé de juntarme con mis amigos los fines de semana. Dejé de ir a las fiestas mexicanas que hacíamos de vez en cuando. Dejé de platicar con mis compañeros de trabajo más allá de lo necesario. Por las noches, cuando llegaba del trabajo, me sentaba en mi cama y pensaba, ¿ahora qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sigo trabajando como burro si ya no hay nadie por quien hacerlo? Y lo peor era que empecé a dudar de todo. ¿Habían sido mentira también otras cosas que me habían dicho durante todos esos años? ¿Había sido mentira que Briseida era buena estudiante en la secundaria? ¿Había sido mentira que me extrañaban? ¿Había sido mentira que estaban orgullosas de mí? A veces, en mis días libres, me quedaba acostado todo el día. No tenía ganas de levantarme, no tenía ganas de hacer nada. Mis compañeros de cuarto se preocupaban. «José, ¿estás bien?», me preguntaban. «¿No quieres que te llevemos al doctor?». Pero el doctor no me podía curar lo que yo tenía. Lo que yo tenía no se curaba con medicinas. Durante esos meses dejé completamente de mandar dinero a México. Por primera vez en más de 20 años no mandé ni un centavo. El dinero se me fue acumulando en el banco, pero no me importaba. Ya no sabía para qué era el dinero si no tenía a quien mandárselo. Un día, como 6 meses después de mi regreso de México, Eduardo me invitó a comer. Fuimos a un restaurante mexicano que nos gustaba y después de que ordenamos me dijo, «José, tienes que contarme qué te pasó. Llevas meses como si fueras otra persona». Y ahí por primera vez desde que había regresado, le platiqué todo a alguien. Le conté de la mentira, del dinero, de la casa que habían comprado, de todo. Eduardo me escuchó sin decir nada.
Cuando terminé de contarle, se quedó callado un rato largo. Después me dijo: José, eso que te hicieron estuvo muy mal, pero tú no puedes seguir así. Tú no puedes dejar que eso te destruya. Es que no entiendes, le dije. Mi vida entera no tenía sentido. Todo lo que hice durante 21 años fue para nada. No fue para nada, me dijo Eduardo. Fue para que aprendieras que eres más fuerte de lo que crees, que puedes sobrevivir a cualquier cosa. Y ahora tienes que decidir qué vas a hacer con el resto de tu vida. Esa noche pensé mucho en lo que me había dicho Eduardo, y por primera vez en meses sentí algo diferente a la rabia y la tristeza. Sentí como una pequeña esperanza de que tal vez podía encontrar una nueva razón para seguir viviendo. Pero todavía faltaba mucho tiempo antes de que eso pasara. Pasaron 2 años. 2 años en los que yo viví como robot. Trabajaba, comía, dormía y volvía a empezar. Nada más. Sin ilusiones, sin esperanzas, sin ganas de nada. En esos 2 años, Rosa y Briseida intentaron contactarme muchas veces. Mandaron cartas al apartamento donde vivía. Hablaron con conocidos míos en California para que me dieran sus recados. Pero yo no quería saber nada de ellas. Una vez Rosa incluso vino a Riverside. Sí, se subió a un avión y vino hasta acá para buscarme. Llegó a mi trabajo, preguntó por mí y cuando salí y la vi ahí parada, no sé cómo explicarte lo que sentí. Rabia, tristeza, ganas de abrazarla, ganas de gritarle, todo al mismo tiempo. José Manuel me dijo: necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, le dije, y me subí a la troca de mis compañeros de trabajo sin voltear a verla. Después supe que se había quedado 3 días en un hotel, esperando a que yo accediera a verla. Pero yo no cedí. No podía. Todavía no. Lo que me salvó, lo que empezó a sacarme de ese hoyo tan profundo en el que estaba metido, fue algo que no esperaba. Un día, trabajando en el jardín de una señora americana que se llamaba Mrs. Johnson, ella me preguntó: José, ¿tienes hijos? Era una pregunta simple, pero yo me quedé helado. Hacía 2 años que nadie me preguntaba eso. Hacía 2 años que yo trataba de no pensar en esa respuesta. Sí, le dije finalmente. Tengo una hija. ¿Y dónde está?, me preguntó Mrs. Johnson. En México, le dije, y no agregué nada más. Mrs. Johnson se quedó callada un rato viéndome trabajar. Después me dijo: José, yo tengo 3 hijos. 2 viven aquí en California, pero 1 vive en Nueva York. No lo he visto en 3 años porque tuvimos una pelea muy fea. Yo seguí podando las rosas, pero la estaba escuchando. ¿Sabes qué es lo que más me arrepiento?, me dijo. No son las cosas malas que hice. Me arrepiento del tiempo que he perdido sin hablar con él. Porque el tiempo no regresa, José. Esa noche, por primera vez en 2 años, soñé con Briseida. No con la Briseida que me había mentido, sino con la Briseida niña. La que solía cargar cuando era bebé. La que me decía papá en esas llamadas telefónicas cuando estaba aprendiendo a hablar. Y me desperté llorando. No de rabia esta vez, sino de tristeza. De una tristeza profunda por todo lo que habíamos perdido. Al día siguiente, después del trabajo, hice algo que no había hecho en 2 años. Fui a una tienda donde vendían tarjetas telefónicas internacionales. Compré una, llegué a mi cuarto y marqué el número de teléfono de la casa de Ciudad Mante. Sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Yo estaba temblando. A la 4ª alguien contestó. Bueno, era la voz de Rosa. Yo me quedé callado. No sabía qué decir. Bueno, dijo otra vez. Rosa, dije finalmente. Soy yo. Silencio del otro lado. Después escuché cómo Rosa empezó a llorar. José Manuel, me dijo. José Manuel, gracias a Dios. ¿Está Briseida ahí?, le pregunté. Sí, sí está. ¿Quieres hablar con ella? No, le dije. Todavía no. Primero quiero hablar contigo. Hablamos durante 1 hora. Rosa me contó todo lo que había pasado en esos 2 años. Me dijo que Briseida se había separado de su esposo. Me dijo que había vendido la casa y había regresado el dinero a una cuenta de banco. Me dijo que todos los días lloraba, arrepintiéndose de lo que habían hecho. José Manuel, me dijo, sé que lo que hicimos no tiene perdón. Sé que te mentimos y que te lastimamos de la peor manera. Pero por favor no nos cortes completamente de tu vida. Rosa, le dije, necesito tiempo. Necesito tiempo para procesar todo esto.
Sí, me dijo, todo el tiempo que necesites. Después de esa llamada, empecé a hablar con Rosa una vez por semana. Conversaciones cortas sobre cosas simples. Cómo estaba el clima, cómo estaba mi trabajo, cómo estaba la familia. Nada profundo, pero era un inicio. 3 meses después, un domingo, Rosa me dijo, José Manuel, Briseida quiere escribirte una carta. ¿Está bien si te la manda? Yo dudé. Todavía sentía mucho dolor cuando pensaba en mi hija. Pero después dije, sí, que me la mande. La carta llegó 2 semanas después. Era larga, escrita a mano con una letra que reconocí inmediatamente porque era igual a la de Rosa. Papá, empezaba la carta. Y solo esa palabra me hizo llorar antes de seguir leyendo. En la carta Briseida me pedía perdón. Me explicaba todo desde su perspectiva. Me decía que había sido una cobarde, que había tenido miedo de decepcionarme, que había pensado que era más fácil mentir que admitir que había fallado. Me contaba que todos estos años había cargado con la culpa de lo que me había hecho, que no había podido ser feliz ni un solo día sabiendo que me estaba engañando, que su matrimonio había fracasado porque ella no podía vivir con esa mentira colgándole en el corazón. Papá, decía al final de la carta, sé que tal vez nunca me vas a perdonar. Sé que tal vez ya no quieres que sea tu hija, pero quiero que sepas que todo lo que soy de bueno me lo enseñaste tú. Todos esos años que trabajaste para mí no fueron en vano, porque me enseñaron el valor del trabajo, el valor del sacrificio, el valor del amor de un padre. Y terminaba diciendo, te amo, papá, siempre te he amado. Y si me das la oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que tu hija puede ser la mujer de la que tú puedas estar orgulloso. Esa carta la leí como 20 veces esa noche, y por primera vez en 2 años sentí algo diferente al dolor y la rabia. Sentí amor, el amor de padre que había estado enterrado bajo tanto resentimiento. Una semana después le hablé por teléfono a Briseida. Fue una conversación difícil, llena de silencios, llena de lágrimas de los dos lados. Pero fue una conversación. Fue un comienzo. Papá, me dijo, ¿hay alguna manera de que me puedas perdonar algún día? No lo sé, mijita, le dije, y fue la primera vez en 2 años que le dije mijita. No lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo. Hoy han pasado 5 años desde esa conversación. 5 años desde que empecé el proceso de perdonar a mi hija. Y cuando digo proceso, es porque eso es exactamente lo que ha sido. Un proceso. No fue algo que pasó de un día para otro. Briseida y yo hemos hablado por teléfono cada semana durante estos 5 años. Al principio eran conversaciones cortas, incómodas, llenas de silencios. Pero poco a poco fuimos reconstruyendo esa relación que se había roto tan feo. Hace 2 años ella vino a visitarme a California. Fue la primera vez que la veía desde aquel día terrible en Ciudad Mante. Cuando la vi en el aeropuerto de Los Ángeles, me di cuenta de que ya no era la misma mujer que me había mentido. Se veía diferente, más madura, pero también más triste, como si hubiera cargado con el peso de lo que había hecho todos estos años. Nos abrazamos. Fue un abrazo extraño porque los dos sabíamos que ya no éramos las mismas personas que habíamos sido antes, pero también fue un abrazo necesario, un abrazo que significaba, vamos a intentar ser padre e hija otra vez. Durante su visita hablamos de todo, de la mentira, del dolor, del dinero, de los años perdidos. Fue difícil, pero necesario. Briseida me dijo algo que nunca voy a olvidar. Papá, yo sé que perdí el derecho de ser tu orgullo cuando te mentí, pero quiero ganármelo otra vez. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué está haciendo para ganárselo? Está estudiando. Sí, a los 30 años mi hija por fin está estudiando. No medicina. Esa parte de su vida ya quedó atrás. Está estudiando para ser maestra. Quiere enseñar a niños de primaria. ¿Por qué maestra? Le pregunté cuando me lo dijo. Porque quiero enseñarles a los niños la importancia de decir la verdad, me dijo. Quiero que aprendan desde chicos que mentir no solo lastima a otros, te lastima a ti también. El año pasado se graduó. Esta vez sí hubo una graduación real y esta vez sí fui. Volé a Ciudad Mante, me senté en primera fila y cuando gritaron Briseida Hernández, yo grité más fuerte que nadie. No porque fuera doctora como había soñado 26 años atrás, sino porque por fin había terminado algo que había empezado.
porque por fin había cumplido una promesa que me había hecho. Ahora Briseida trabaja en una escuela primaria en Ciudad Mante. Gana poquito dinero, mucho menos de lo que hubiera ganado como doctora, pero está feliz. Está haciendo algo que le gusta, algo que tiene sentido para ella. Rosa y yo nunca volvimos a ser esposos. Demasiadas cosas habían pasado, demasiado dolor había entre nosotros. Pero sí somos amigos, buenos amigos. Ella también carga con la culpa de lo que pasó, y eso es algo que nunca se va a quitar completamente. Yo sigo viviendo en Riverside. Sigo trabajando como jardinero y pintor, pero ya no trabajo 18 horas al día. Ahora trabajo 8 horas como una persona normal. El resto del tiempo trato de vivir. Trato de disfrutar las cosas simples que por tantos años no pude disfrutar porque estaba obsesionado con trabajar. ¿He perdonado completamente a Briseida? Esa es una pregunta difícil. La mayoría de los días sí. La amo, estoy orgulloso de la mujer en que se ha convertido y disfruto nuestra relación. Pero hay días que todavía me duele. Días que pienso en esos 21 años que perdí con ella, en todo ese dinero que se gastó en mentiras, en todos esos sueños que se construyeron sobre bases falsas. Pero he aprendido algo importante. El perdón no es algo que das una vez y ya. El perdón es algo que tienes que elegir dar cada día. Cada día que hablo con mi hija, cada día que decido construir en lugar de destruir, cada día que elijo el amor en lugar del resentimiento, cada día estoy perdonando otra vez. Y a ti que me estás escuchando, a ti que tal vez has pasado por algo similar, quiero decirte algo. Si alguien te ha traicionado, si alguien te ha mentido, si alguien ha roto tu confianza de la manera más dolorosa, tienes derecho a estar enojado. Tienes derecho a sentir dolor. Tienes derecho a alejarte el tiempo que necesites. Pero también tienes derecho a sanar. Tienes derecho a decidir si quieres que esa traición defina el resto de tu vida o si quieres encontrar una manera de seguir adelante. No te voy a decir que perdones inmediatamente. No te voy a decir que olvides lo que pasó. Lo que te voy a decir es que no dejes que el dolor se convierta en lo único que eres. No dejes que la rabia se coma tu corazón como casi se comió el mío. Porque la vida es muy corta para vivirla cargando tanto peso. Y las personas que amamos, aunque nos fallen, aunque nos decepcionen, aunque nos rompan el corazón, siguen siendo las personas que amamos. Mi nombre es José Manuel Hernández. Tengo 55 años. Soy jardinero, soy pintor, soy inmigrante y soy papá. A pesar de todo lo que pasó, a pesar del dolor y las mentiras y los años perdidos, soy papá. Y esa es la parte más importante de quién soy. ¿Tú también has dado todo por alguien? ¿Te han fallado alguna vez? ¿Has tenido que aprender a perdonar cuando creías que era imposible? Cuéntame en los comentarios. Comparte tu historia. Porque al final todos estamos tratando de sanar de algo. Y si mi historia te sirvió de algo, si te ayudó a sentirte menos solo en tu dolor, entonces todo habrá valido la pena. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme contarte la historia más difícil de mi vida. Y recuerda, no importa qué tan rota esté tu historia, siempre se puede escribir un final diferente. Siempre.